Hey YouTube, ¿qué tal estáis? ¿Qué está pasando realmente con el mercado? Este lleva ya 3 días con hoy mismo corrigiéndose consecutivamente y cada vez lo hace de una manera más empinada. Específicamente hoy el Nasdaq se corregía un poco más del 1%. ¿Es este quizás el principio de una corrección, quizás para muchos sana, que estábamos esperando del mercado? ¿Puede ser esta entonces el principio de una gran oportunidad contra el final de esta semana o quizás contra el principio de la semana que viene para comprar nuestras acciones favoritas más baratas? ¿O puede ser esto algo un tanto más serio? Efectivamente, en el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo a, bueno, qué está pasando macroeconómicamente para que podamos entender, digamos, la gravedad del asunto tanto medio, corto y largo plazo, ¿de acuerdo? Vamos entonces a empezar directamente sin mayor introducción porque no creo que nos haga falta y vamos a meternos aquí en todos los mercados, ¿de acuerdo? Tenemos el S&P 500, tenemos el Dow Jones, el Nasdaq, el mercado de Europa, el Stoxx 600, el MSCI World Shares, ¿de acuerdo? Y como vemos, todos están en rojo. Si hacemos clic en uno de ellos, por ejemplo, nos metemos en el Dow Jones, vamos a cerrar esto que no pinta nada, vemos que, bueno, no lleva una caída extraordinariamente grande. Sabemos que el Dow Jones tampoco es que sea un mercado demasiado volátil. Sin embargo, si avanzamos ahora al S&P 500, vemos que, bueno, sí, ya empieza a situarse en esta zona de, bueno, quizás está un poco sobrecomprado, pero ya empieza a estarlo, no tanto. Vemos que hay una tendencia realmente negativa, específicamente en el Nasdaq. Fijaros aquí estos 3 días. Y esto va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Quedaros con esta imagen que acabamos de ver en pantalla. 3 días rojos en Nasdaq y que son relativamente importantes, sobre todo si lo tenemos en cuenta con las otras bolsas, ¿de acuerdo? Porque esto lo vamos a volver a tocar ahora mismo. Finalmente también tenemos aquí el Stoxx 600, vemos que efectivamente a Europa tampoco le está sentando nada bien. Y finalmente el MSCI World, ¿de acuerdo? El ETF que replica efectivamente a todo el mundo. También si nos paramos, porque sabéis que le damos bastante caño últimamente y sé que a veces decís, bueno, Bernardo, es que a mí el mercado de los bonos no me interesa, no creo que tenga realmente importancia, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos aquí el bono de 10 años, ¿de acuerdo? Ahí está cargando, ¡pum! Aquí lo tenemos. Vemos que tanto anteayer como ayer llegaba a sobrepasar el 1,32 y ayer llegaba a tocar el 1,33. Esto es excesivamente alto. Bueno, no es que sea excesivamente alto, es alto si tenemos en cuenta de que efectivamente hace 2 semanas estábamos tocando niveles de un 1%, ¿de acuerdo? Es decir, no ha pasado nada más que 2 semanas, no, pero sino 3 semanas para que el bono de 10 años haya salido del 1% al 1,33. Y esto sí que es algo extraordinario. Lo mismo pasa con el bono de 10 años y con el de 30 años, pero este va a ser una de las primeras causas que vamos a mencionar por qué el mercado se está corrigiendo, por qué el mercado está encontrando miedo ahora mismo, y es que el bono de 10 años está subiendo. El rendimiento de los bonos, específicamente el de los 10 años, es algo muy importante porque es de donde se toma la base para mirar, bueno, ¿qué ratio voy a cobrar si quiero poner una deuda a plazo fijo, si quiero coger un crédito a plazo fijo, etcétera, etcétera? Cuanto más suban los bonos, efectivamente más tendrían que subir los tipos de interés. Sin embargo, y es aquí donde tenemos el problema, es que la Fed prometió ya desde el año pasado que no iba a subir los tipos de interés hasta el 2023. Sin embargo, como estamos viendo, esto va a ser relativamente complicado si, sobre todo, los bonos de 10 años siguen subiendo como lo están haciendo. Y esto va a afectar directamente a las tecnológicas. Como estábamos viendo, el Nasdaq era el que más se corregía y esto tiene un motivo. Y es que, como si somos una compañía tecnológica, ¿de acuerdo? La manera que tenemos de generar capital, es decir, de generar crecimiento, es muchas veces pidiendo prestado dinero. Hoy en día el dinero es prácticamente gratis, los tipos de interés están por los suelos. Sin embargo, si empieza a calar el miedo en el mercado de que la Fed se tiene que adelantar a subir los tipos de interés antes del 2023, las tecnológicas van a ser una de los sectores, una de las compañías que más sufran, porque efectivamente ya no van a poder utilizar, digamos, todo este dinero que ellas quieren utilizar, pues, cada trimestre o cada semana o cada mes, efectivamente, ya no van a poder pedir prestado dinero prácticamente gratis. Esto se resume de una manera muy fácil. Si eres una compañía tecnológica, eres Apple, grandes beneficios, bajos tipos de interés, vas al banco, le dices, mira lo que voy a generar, mira los tipos de interés que hay, ¿qué me ofreces? Obviamente te van a dar unos tipos de interés muy bajos, vas a tener literalmente, no literalmente, pero vas a tener casi dinero gratis. Los tipos de interés, este dinero, para recogerlo, este cash, te va a costar muy poco. El problema viene cuando tenemos que subir los tipos de interés, porque ahí el dinero ya no te va a costar tan poco. Se resume con la siguiente fórmula: grandes beneficios, no tan bajos tipos de interés,
dinero no es tan gratis. Efectivamente, ahí es donde vamos a tener un problema de, digamos, crecimiento estancado. No crecimiento estancado de por sí, pero no vamos a crecer a un ritmo tan elevado como lo estábamos haciendo, ¿de acuerdo? Este es el primer problema, los bonos, que si siguen subiendo la Fed se va a tener que adelantar y esto va a generar desconfianza en los mercados, además de que todas las compañías de crecimiento, específicamente las tecnológicas, se van a venir con un poco de pupa. Pero bueno, en fin, vamos a con el segundo de acuerdo, que es la inflación. Específicamente lo notamos tanto en las commodities, como en Bitcoin, como también en energía, como en el trigo, en soya beans, etcétera, etcétera. Hay una noticia aquí de la Oficina de Estadísticas Laborales, os voy a intentar poner efectivamente, como veis en pantalla, los gráficos, que decía: los precios de los alimentos en el 2020 aumentaron un 3,9% desde el 2019, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Los precios para la categoría de alimentos en el hogar, donde el comprador es el consumidor, el comprador es el consumidor, también subieron a la misma tasa de 3,9% el año pasado, el mayor aumento anual desde el 2011. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronostica un aumento del 2 al 3% para los precios de los alimentos este año, en comparación con un aumento promedio histórico de 20 años del 2,4%. Es decir, estamos subiendo relativamente de una manera bastante acelerada. También se espera que los precios de la comida aumenten entre un 2 y un 3%, mientras que los precios de la comida en el hogar aumentarán entre un 1 y un 2%, la agencia gubernamental decía en un comunicado. La inflación de los alimentos es literalmente casi el doble del objetivo de la inflación de la misma Fed. Además, y aquí hay otro pequeño problema, entrecomillado, y es que todavía no hemos reabierto los restaurantes, que esto es, digamos, otra cosa que va todavía a empujar más toda esta superinflación, y es algo que también preocupa al mercado, que el mercado efectivamente tiene miedo. Más inflación, más tipos de interés, más problemas, desconfianza con la Fed, compañías tecnológicas, compañías de crecimiento hacia abajo, ¿me entendéis, de acuerdo? Como, digamos, si vamos a abrir estos restaurantes y nos esperamos que lo vamos a abrir contra la segunda mitad del año, vamos a ver que estos van a empezar a ofrecer mucha comida, porque la sociedad ha estado literalmente un año atrapada en casa, cocinando en casa, pidiendo takeaway, y tienen ganas de salir, tienen ganas de llegar a un restaurante, sentarse, pedirse un cóctel, pedirse un aperitivo, abrir el menú, una botella de vino. ¿Sabéis efectivamente a lo que me refiero, verdad? Efectivamente, la sociedad tiene ganas de esto y me espero que el consumo se dispare, ergo la inflación de estos alimentos y de este tipo de productos también se dispare a niveles por encima del doble del objetivo de la Fed, que es, digamos, como estamos comentando. Y esto es, como decíamos, sino tan solo otro problema, porque la Fed muy probablemente tenga que dejar su meta de no vamos a subir los tipos de interés hasta el 2023. No os preocupar. Sí, obviamente el mercado se preocupa. Luego teníamos también el crecimiento del mercado, que efectivamente no está creciendo, sino que los jobless claims están aumentando. Como vemos en pantalla, hoy salían las solicitudes de desempleo de la semana pasada con unas cifras mucho peores que lo esperadas. Tenemos 861.000 nuevas solicitudes versus a unas estimaciones de 773.000. Esto no hace sino denotar que la economía en sí todavía es frágil y prácticamente está sometida a toda la situación, ¿de acuerdo? Es decir, todavía hay varios estados que están en semi-lockdowns, todavía, digamos, hay varios estados que le prohíben a los restaurantes operar de una manera normal y con este frío obviamente no pueden abrir las terrazas. Sin embargo, es semi-esperanzador este dato, porque entendemos que no dentro de mucho tiempo aparentemente le estamos ganando la batalla al virus y esto va a poder, digamos, rebajarse. Estos jobless claims van a poder bajar. Sin embargo, sí que lo que nos preocupa ahora mismo, o lo que me preocupa de por sí, ya no es la variante de Inglaterra, la variante del coronavirus de Inglaterra que se está expandiendo, sabemos, en Estados Unidos, sino la variante de Sudáfrica, que es muchísimo más resistente a todas las vacunas que tenemos ahora, produciendo hasta 2/3 menos de, digamos, anticuerpos de respuesta inmune, ¿vale? Y finalmente tenemos, bueno, la crisis energética en Estados Unidos. Obviamente en Texas más de 4 millones de barriles de barriles de petróleo, el 40% literalmente de la producción de Estados Unidos está literalmente congelada. Si le echamos entonces ahora un vistazo al mercado, vamos a poder observar, si me dejáis aquí un segundinho, porque no se me pasa esto, obviamente, ahí está. Si le echamos entonces un vistazo ahora al mercado, vamos a poder observar, ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Empezando por abajo, efectivamente tenemos a Antero Mainstream, tenemos a Palantir, como os decía, me parece interesante, pero por debajo de los 20. Esta se sigue corrigiendo, vamos a esperar mañana, o personalmente me esperaría hasta mañana para
si me interesa empezar posiciones, si no las tengo ya, si las tengo ya quizás incrementaría posiciones, pero si no esperaría hasta mañana, porque mañana es el lock-up period, expira, o caduca, mejor dicho, de sus acciones, de acuerdo a accionistas que ya llevan varios años en Palantir, van a poder vender sus acciones a partir de mañana. Tenemos Walmart también, que reportó unos resultados trimestrales aparentemente no del todo positivos, no por su top y bottom line, sino por su forecast, ¿de acuerdo? Aparentemente es por lo que pude leer las noticias, pero tengo que echarle un vistazo. Tenemos también a NIO. Muchos me preguntabais qué está pasando con todo este sector de vehículos eléctricos en China, NIO, XPeng, etcétera, etcétera. Vamos a tener que echarle un vistazo más por encima, pero como veis, las correcciones no son pequeñas, no estamos hablando de un 2, de un 3%. Estas compañías, muchas de ellas de crecimiento, tenemos a NIO, tenemos a Zillow, tenemos a IPOE, tenemos a 2U, Lemonade, Protolabs, Microvision, Uber. Estas compañías, normalmente muchas de ellas de crecimiento, se están viendo sumamente afectadas, ¿de acuerdo? Tenemos a Zoom, tenemos también a Peloton. Una de las cosas que me parece más interesante, que como veis, esta ya se estaba empezando a levantar, pero me parecía hoy muy interesante Open, que como vemos en el gráfico estaba tocando esta línea de moving average de 20, que como vemos muchas veces la misma compañía o el mismo stock se encuentra muy cómodo rebotando. Además, bueno, como podemos ver, no sé si puedo hacer un poco más de zoom en este gráfico. Perfecto, muchas gracias, Webull. Vemos que, bueno, efectivamente parece que su doji, parece que, digamos, su bell está formando efectivamente un doji, es decir, ha llegado hasta abajo y digamos que ya no ha encontrado más debilidad, se empieza a venir hacia arriba. Finalmente entonces, no lo tengo, vaya por Dios. Finalmente entonces seguimos hacia arriba y vamos a poder encontrar, bueno, compañías que se están corrigiendo bastante menos. Y por el sí tenemos obviamente Apple, Nvidia, Walt Disney, me está también sorprendiendo mucho, Facebook. Bueno, me entienden lo que quiere decir. Muchas veces nos vamos a encontrar efectivamente este tipo de compañías tecnológicas que se están corrigiendo por todos estos miedos que efectivamente acabamos de comentar. Es decir, sí, seguimos viendo los bonos de Estado subir, sí, vemos que la Fed va a tener que incrementar los tipos de interés, esto le va a hacer mucha pupa efectivamente a todas las tecnológicas. Luego también, como vamos a poder ver en pantalla, ahora mismo tenemos todos los sectores ahora mismo del S&P 500 y como vemos, bueno, la cosa está bastante mal, empezando por abajo de todo en Energy, siguiendo por Financials, Information Technology, Industrias, etcétera, etcétera. Obviamente cuando se encuentra un poco de miedo en el mercado y luego también otras noticias como teníamos en Texas, etcétera, etcétera, bueno, esto hace que por lo general los inversores digan, yo me bajo del tren, parece que este tren se viene abajo, me voy a esperar a que se baje un poco más y luego voy a empezar a entrar. Deberíamos entonces hacer así, deberíamos entonces vender ahora ciertas posiciones para luego efectivamente un par de días más adelante, bueno, entrar en estas posiciones de una manera más barata. Bueno, obviamente aquí tenemos dos opciones, ¿de acuerdo? Y las voy a intentar resumir muy rápido. La primera es hoy mismo, buy the dip, compra, digamos, todas estas correcciones. Hablando quizás de Palantir, hablando quizás de Open, hablando quizás de Walmart, de todas estas compañías muy interesantes, en mi opinión, y que se están viendo castigadas de una manera que quizás no deberían de verse, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos efectivamente la opción de comprar estas acciones ahora, esperando a que efectivamente mañana se venga hacia arriba. Hay, digamos, otra opción. Palantir, por ejemplo, muchos me preguntáis por ella. En mi opinión, como ya os dije, Palantir me gusta sub 20. También entre, digamos, 20, 21, 22 podría aceptarlo. Sin embargo, no la miraría para un trade rápido. No la miraría para comprar hoy y vender dentro de 6 meses. Palantir para mí es una señora compañía de buy and hold. Me tiene una pinta exquisita, ¿de acuerdo? Finalmente, la otra opción, y esto es también lo que acabo haciendo muchas veces cuando encuentro este tipo de correcciones. ¿Qué hago cuando hay una corrección relativamente importante y hay, digamos, tanto miedo en el mercado? Espero 3 días. Normalmente es, digamos, al tercer día cuando resucita. Si vemos una corrección relativamente importante, si vemos bastante miedo en el mercado, bueno, el primer día es el día de chequeo, el segundo día es el día de miedo, el tercer día es el día de que ya se empieza a relajar. Al tercer día, después del tercer día, es efectivamente cuando se empieza a levantar. Lo malo de seguir esa estrategia, al menos hoy mismo, es que sin tener en cuenta los pasados 2 días, que fueron unas correcciones que, para tener en cuenta, pero un poco más bajas de lo que nos podríamos esperar, si tenemos en cuenta como hoy, el primer día, podríamos estar hablando de hoy cae el mercado, mañana cae el mercado, y el lunes, dependiendo de lo que pase el fin de semana, siempre tenemos muchas noticias muy interesantes durante el fin de semana, dependiendo puede seguir cayendo o puede ya recuperarse. Pero hoy, efectivamente, eso no es una decisión que me vaya a tocar a mí. Sinceramente, hoy creo que he perdido directamente ya el tren de Open Door. No me importaría incrementar posiciones aún con estas pequeñas correcciones que está teniendo. Con Palantir tengo mis dudas, pero como ya os dije, me voy a esperar. No voy a ser avaricioso, no me voy a querer lanzar
por encima, me gusta, pero no tanto para comprar a estos niveles de aproximadamente 25. Y con Walmart tengo todavía que estudiarla, porque de veras es una de las compañías que más me gusta durante estos últimos 12 meses, pero obviamente puede ser que Walmart funciona muy bien, al igual que Target, al igual que Costco, al igual que, bueno, todas estas retail funcionó de una manera extraordinaria durante los últimos 12 meses porque era una compañía necesaria que tenía que estar abierta. Tiene unos stores muy grandes, unos pasillos muy grandes y puede permitirse social distancing, puede permitirse geles hidroalcohólicos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con Walmart una vez que pase toda esta situación? ¿Qué va a pasar también con su, digamos, sector de e-commerce, ¿de acuerdo? También leía que, no me paré con sus earnings todavía, pero sí que leía un poco por encima que sus deliveries, que su sector de e-commerce se corregía ligeramente. No sé, tengo mis dudas, pero sin duda es otra de las acciones que voy a estudiar. Dicho todo esto, espero, como siempre, haberos ayudado. Espero que hayáis encontrado valor en este tipo de vídeos. Si os ha gustado, no os olvidéis, como siempre, darle al botón de suscribirte, campanita y botón de me gusta. Yo, como siempre, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo vídeo.